ambiente natural y lo social parece ser como mucho más complejo de ser abordado. Entonces también, de largo alcance, pensar, bueno, cómo se abordan esas efemérides en cada uno de los niveles y qué aportan, para qué sirven, si es el acto o si hay que pensar un trabajo en el aula que sea sostenido, que permita reflexiones. Yo no estoy de acuerdo con que el 24 de marzo, digamos, por toda la complejidad que tiene, no tiene que ser abordado, sino que hay que pensar qué cosas puedo abordar en el nivel inicial vinculado a esa efeméride. Me sirve para trabajar identidad, me sirve para trabajar censura, me sirve para trabajar un montón de cuestiones que después la voy a ir complejizando, porque también el proceso de abstracción de esos niños va a ir cada vez siendo más complejo, y entonces yo voy a poder incluir nuevos debates, nuevas preguntas, nuevas problematizaciones, pero que todo ese recorrido de algún modo empieza a traccionar y empieza a construir, ¿no?, una mirada distinta sobre cada uno de los acontecimientos. Otro problema que tiene la efeméride es que el calendario escolar digamos, mezcla tiempos históricos. Empezamos con el 24 de marzo, que hace alusión a la historia reciente, nos vamos a 1810, después de 1800, ¿no? Después a 1500 porque el 12 de octubre. Entonces hay como un vaivén de fechas, que ahí es importante entender el hecho histórico, ¿no? Ustedes tienen que entender qué implica eso. Ahora no quiere decir que yo lo que tengo que enseñar es el hecho histórico. No quiere decir que yo tengo que enseñar eso, ¿no? Sino que la efeméride me permite a mí, me habilita a repensar un montón de situaciones, pero ya que está, le voy a pasar el chivo, los invito mañana a la mañana, vamos a trabajar sobre efeméride y multitarea, más vinculado a inicial y a primaria, para pensar como otras formas de abordar las efemérides en esos niveles. Y también, digo, para la secundaria en algún punto es una tarea de repensar para qué hacemos esta pausa, si sirve, si no, y si es importante construir identidad nacional o no. Bien, es una pregunta muy válida. Que va a tener respuesta variada. Y a la hora también de preparar un acto, como romper con esto que usted estaba diciendo, claro, para desesperar a las nenas que... Lo que pasa es que también vos tenés que entender que siempre está situada una cuestión de un acto en una escuela determinada, con una cultura determinada, con un grupo social determinado que tiene algunas expectativas con respecto a eso. Y por supuesto yo siempre planteo, no es de repente una situación revolucionaria que tiene la maestra y la bomba y se terminó el acto, vamos a hacer otra cosa diferente, sino justamente ir incorporando ideas, tratando de ir trabajando en grupos, ampliar un poco el esquema de trabajo, ya no solamente trabajar solo, sino con otras docentes que acompañen eso, y bueno, en un punto determinado ir logrando lo que uno quiere hacer. Yo he visto actos muy significativos donde aparte hubo un trabajo no situado en ese acontecimiento, en ese hecho, y que era básicamente esporádico, sino utilizando por ambiente natural y social el tema, por ejemplo, de un ámbito no muy interesante que era con respecto a lo que era Mayo, el 25 de mayo, tomar la plaza como modelo. Entonces la Plaza de Mayo, justamente viendo cómo los chicos iban generando, que lo hicieron a través del juego, los cambios de la plaza, con diferentes imágenes del proceso de la Plaza de Mayo histórica, y bueno, y cómo terminaron haciendo un espacio, si se quiere, donde se da este fenómeno revolucionario y termina siendo un lugar de protesta, ¿comprenden? Y eso es bastante interesante porque le da otro tipo de sustancia a esa situación de la efeméride, no solamente queda como la fecha en el aire, ¿comprenden? Es que en realidad pienso que se trata de un posicionamiento docente, que es lo que muchas veces va en práctica lo ven en los jardines, que quizá no hay conciencia ni del rol que están ocupando, ni del sujeto que está aprendiendo. Entonces eso acarrea un montón de cosas que van como a la deriva, bueno, Sí, que pasa el día, que surja lo que surja, y no hay una intencionalidad de enseñanza, un posicionamiento es una político. cuestión formal, que es lo que nos pasa en secundaria, que muchas veces dicen, che, va a ser el acto. Oh, O también que te ofrecen una nota por si atrás en el acto y muy bueno, que todo por la nota. La particularidad siempre digo que ver ahí lo significativo, eso tiene una lógica de hacerlo, repetirlo, y si tiene esa funcionalidad, es útil o no, y volvemos a preguntarnos, ¿es necesario esta situación en un marco donde se plantea la interculturalidad, la diversidad, plantear este esquema de la historia nacional, correcto? Entonces empezar a vincular capaz con otras historias, entender otras perspectivas para abordar. También sería algo útil, comprenden lo que planteo, o sea, son cuestiones que uno tiene que ir viendo. Bueno, yo me acuerdo que de hecho creo que actué en Colón, allá yo soy del 78 igual, yo fui en Colón. Y estuve muy contento en la conquista de América. A mí me fue bien, sí digo que se probó, ¿no? Pero el tema, digo, ¿cómo cambió? Porque ahora justamente se prioriza a través de, bueno, todo el cambio de matriz que tuvo la conmemoración del 12 de octubre,
todo el cambio que se fue dando. Y hoy en día de repente tenés una visión más protagónica de los pueblos originarios, entendés la cuestión del encuentro cultural o no, y la diversidad cultural en la actualidad, y aparece esta cuestión de la multiculturalidad también, que es un marco muy profundo para trabajar en el nivel inicial, porque justamente no hablamos de interculturalidad cuando mezclas gente de distintas etnias, correcto, no, sino los propios vecinos, que tienen otras diferentes culturas sociales propias de cada familia desarrollada. Entonces son cuestiones que son interesantes para hablar. Y digo, bueno, siempre buscar la vuelta de lo que uno vuelve a tocar con la compañía, el tema del posicionamiento docente. ¿Qué considera uno que sí, que no? Correcto, y cómo también uno fue formado y qué herramientas tiene para generar eso. No, pero perdón, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso de que a veces no se toma conciencia, pero también me parece que a veces un docente no sabe cómo hacerlo, porque no tiene las herramientas. Porque a mí me pasa, suponete, y te voy a hacer propaganda del libro de Delia Lerner por ahí en mi interesa. Viene Lerner. Leer para aprender historia, que habla sobre la Revolución de Mayo. El libro es de la Revolución de Mayo. Y cómo interviene y la forma que se trata de intervenir con chicos de sexto grado, sobre todo. Pero, digo, a nosotros por ahí nos abre un poco más la cabeza el ver intervenir desde otro punto de vista que no sea el que aprendemos a reproducir, porque de alguna manera ellos nos enseñan como profes, pero tomar la iniciativa de decir, bueno, ¿desde dónde lo hago? Porque a mí me pasa que yo no sé hacerlo, había leído el primer y segundo ciclo, y digo, bueno, ¿cómo hago para que sea diferente y no tratar de reproducirlo? Uno entiende que lo tiene que hacer diferente, pero de ahí a hacerlo de se lo aplica, ¿viste? Claro. Voy a citar a Isabel Nocier, algo interesantísimo. En un momento dice, 17 de agosto, correcto, muy interesante. Se llenan las aulas, correcto, de cosas, de adorno, todo, como de San Martín. ¿Qué se cuelga en todos lados? ¿Qué está presente? ¿Qué legado deja San Martín en ese caso? ¿Qué dejó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? La imagen del cruce de los Más Andes. allá, bien, esa es un poquito más actual. Hay otro elemento mucho más puntual. ¿Cómo? No, una cosa. No están pensando, están yéndose a la escuela actual, piensan en quedar bien. Piensen en la próxima. Lo que está aprendiendo en todos lados es las máximas de San Martín. Las máximas. Y es genial las máximas, porque claro, como San Martín, padre de la patria, padre de su hija le dio máxima, la patria le dio máxima. Las máximas son de terror. Correcto, es un padre que es por supuesto, hombre criado en el ejército, totalmente, porque en un momento determinado, ¿cómo es la máxima esa del silencio, que es buena? Que dice, hablar lo justo y necesario, callate la boca, ¿entiendes? No, bueno, hablé por la boca. Y nosotros nos conmemoramos a San Martín con las máximas. Digo, y estás hablando justamente de esta dinámica donde te está mostrando, tiene una lógica de ternura, de un padre que trata de ver cómo cría a su hija, que igual la mete en un convento, y se lleva un papelito para decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ¿comprenden? O sea, pero nosotros trabajamos con eso, entonces nos olvidamos de todo lo que hizo San Martín, porque aparecen las máximas. Entonces ya está, cruzó los Andes, libertador de América. ¿En qué contexto? ¿Qué pasó? ¿Qué planeaba? ¿Qué planteaba? ¿Cuál era la expectativa? ¿Qué iba a pasar después que pasara esto que quería hacer, correcto? No son un montón de cuestiones que terminan muriendo nuevamente en ese episodio. Hablando de máximo, cartón lleno. Para vos no va a ganar Ahora que veo a Bárbara, sí entiendo que haya tanta gente. Bueno, solo por Facundo. ¿Qué está repartiendo? Porque le sacan fotos, ahora va a Voy al piso yo, pero lo siento por ahí. Vos tenés que sentarte y ganar así como los nenes, ¿viste? Como si fuera tu topa. Así que bueno, sí, tiene esa